Cierra tus ojos en esa hora. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Solo podrán ver aquellos que verdaderamente quieren sentir su calor. Aquellos que buscan de corazón. Oh, Santo, te alabamos, Dios. Santo Espíritu de Dios, hoy, Señor, es el día. Hoy, Padre amado, Dios Todopoderoso, es el segundo día, Señor, de aniversario, Señor, estamos aquí. Y queremos, Padre amado, hoy más que nunca, Señor, buscarte cada día más. Pero hoy, Señor, veremos, Señor, hechas tus promesas en nuestras vidas. Yo lo creo, bendito Dios. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía su olor. Hoy te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévenos, Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos yo. Espíritu, avívanos, te anhelamos yo.
es adorar al Señor, amén. Yo sé que usted se queda con las ganas de adorar, de cantar, de seguir con el Señor, amén. Pero vamos a escuchar la palabra en esta noche. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a recibir un fuerte aplauso al pastor Guillermo Romero. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En este momento Jesús ya se está retirando de este lugar. ¿Por qué? Porque solamente Jesús está presente en las alabanzas. Cuando se alaba a Jesús, Él viene. Pero cuando se va a dar el mensaje, siendo Él la palabra, no necesita escuchar. Y las alabanzas de ustedes es linda, es preciosa, es sincera, es de corazón. Y yo he visto que las oraciones que hacen los niños es extraordinario. La oración de los niños es extraordinario. Qué lindo, qué bello. Y todo en el nombre de Jesús. Realmente, por eso digo, en ese momento de las oraciones, en el momento de las alabanzas, Jesús está aquí presente. ¿Sí creen que lo entienden, no? Y luego, naturalmente, pues ya se retira. Él lo va a escuchar el mensaje que Él ha escrito. Él es autor de la Biblia. Y ustedes realmente sé que lo alaban de corazón. Yo estoy viendo, digamos, discerniendo esos corazones tan lindos de los niños. Los padres deberían sentirse felices de enviar a sus niños a este lugar. Que los niños se preparen en la verdadera creencia de seguir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Y aquí veo que van a salir cientos, miles de discípulos jóvenes. Y no tengan temor de propagar la palabra de Dios. Sean luz entre los gentiles. Propaguen la palabra de Dios. Y quiero asegurarles muchas cosas preciosas. Y voy a hablar sobre el tabernáculo de David en el Antiguo Testamento. Pero todos ustedes que sinceramente, y lo sé, lo puedo ver, los niños sinceramente y con toda creencia han recibido a Jesús en su corazón. La palabra dice en Gálatas 4:6 que cuando tú lo recibes, el Padre envía a tus corazones el Espíritu de su Hijo. Y cuando tú lo recibes en tu corazón clama, dice la Biblia, Abba, Padre. Y tú te constituyes en el templo, en el tabernáculo de David, porque llevas a Cristo contigo. El estudio de la Biblia nos ayuda a entender y comprender más y más y más esta verdad. Y yo no dudo que sus pastores, a quienes los felicito, Pastor Freddy, a la pastora Lorena, todo el esfuerzo que hacen con los niños es extraordinario. Y el mensaje que voy a dar hoy día, y les voy a encomendar las oraciones, yo sé que ustedes lo van a cumplir mucho mejor que nadie, mucho mejor, y van a propagar esa palabra de Dios. La Biblia dice, tú tienes a Jesucristo, lo sientes, lo vives, lo glorificas.
Te sientes emocionado de alabar a Jesús. Y Jesús se siente muy contento viéndolos a todos ustedes, niños, y que contagien a los adultos. Nosotros los adultos somos difíciles de cambiar. Ya tenemos nuestras ideas y muy difíciles. En cambio los niños, qué bello. Creen todo, leen la Biblia, creen todo. Y de nuevo, comencé diciéndoles, están ustedes conociendo, alabando, glorificando al verdadero Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel. También a los cristianos, por supuesto, juntamente con su pueblo judío. Quiere uno, quiere a todos unidos en paz. El único que nos ha dado la solución y va a lograr esa paz que todo el mundo está pretendiendo hacerlo, es justamente la palabra de Dios, es el plan de Jesús, el plan de Jesús. Bien, entonces el corazón de Dios es unir estos dos pueblos, de la cual nosotros formamos parte, puesto que somos gentiles, no somos judíos. Ok. Vamos a comenzar explicándoles que el pueblo de Israel está representado por el árbol del olivo. Es el árbol del olivo. Ven ustedes, el árbol del olivo son, acá digamos comenzamos con los judíos a partir del tabernáculo de David. Y aquí tenemos las ramas naturales de color verde. Y digamos la raíz es el judaísmo bíblico, que está escrito y descifrado en la palabra de Dios. Y esto está en Romanos 9. Siempre van a ver ustedes en la parte superior, en la parte inferior derecha, digamos, los libros a los cuales se hace referencia a lo que estoy explicando. Romanos 9 es la historia de los judíos que fue. Romanos 10, lo que es hoy día. Romanos 11, lo que será. No vamos a tocar las escrituras porque nos extenderíamos quizás hasta la medianoche. Pero ustedes van a poderlo leer con esta referencia. Bien, ¿qué es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David es estar en la presencia de Dios y alabarlo como lo hemos hecho hoy día aquí viéndolos a ustedes. ¿Estamos en la presencia de Dios? Sí, sí. Cuando se alaba al Señor, Jesús está presente. Se siente su presencia, se siente la unción. Y se le alaba con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. Se le alaba sinceramente. Y David, siguiendo los lineamientos bíblicos, lo hacía en una forma sincera e invitó a todo el pueblo de Israel a hacerlo. ¿Cómo? Como lo he visto aquí, a hacerlo, con esa sinceridad de los niños. Se nota la sinceridad. No están haciendo movimientos en preparación, están alabando al Señor, están glorificando al Señor. Se explica, dale un aplauso a Jesús. Esto está explicado en 1 Corintios del capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 2 de Samuel, comenzando con los capítulos 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo no vamos a tocar las escrituras, pero eso es lo que explica el tipo de cómo se debe alabar al Señor. Y cuando nosotros le damos prioridad a Dios, como la Biblia lo explica, le damos prioridad en alabarlo, glorificarlo, mencionar su nombre, decirle quién es, Dios poderoso, como las letras que estuve escuchando, que es poderoso, ha creado este universo, es grande, es fuerte, todo poder, dominio, autoridad, Él lo tiene. Él lo tiene. Esa es la forma como se alababa al Señor en el tabernáculo de David. Bien, Dios usó
a los judíos a testificarnos a los gentiles. Y realmente en el libro de los Hechos se explica cómo es una verdadera iglesia. Si tienen curiosidad de verla cómo, hay que leer el libro de los Hechos. Estoy explicado. O sea, la Biblia es un libro extraordinario. Bien. Dios quiere que todos al final formemos parte de este árbol del olivo. Gentiles y judíos. Bien. ¿Qué sucede a la muerte de Jesús? Los judíos no creen, entonces se da cuenta que ya no hay hojitas verdes, todas las hojitas se caen. Todas las hojitas verdes a la muerte de Jesús se caen. Jesús muere en la cruz y solamente los discípulos creen en Él. Acá tenemos, perdón, estoy adelantándome, aquí tenemos solamente los discípulos, dos hojitas verdes, y todas las ramas naturales del judaísmo caen. ¿Ven ustedes esto? Están caídas. Está explicado en Romanos 9. Las ramas cortadas, y aquí comienza un nuevo grupo, se llama el judaísmo rabínico. Bien. ¿Qué sucede en Pentecostés? En Pentecostés Pedro predica, está en Hechos. Pedro predica y le hace saber a los judíos, o sea, los primeros cristianos fueron todos judíos, no había gentiles. Y vienen, dice la Biblia, 3,000. Y luego, en Hechos 4, vienen otros 5,000. Todos son judíos. Entonces el arbolito comienza a llenarse, pero fíjense, de judíos que creen en el Mesías, en Cristo, que son judíos mesiánicos. Creen en Cristo. Es muy importante. Bien, en Hechos 13, la Biblia dice de que el Espíritu Santo, quien dirige la iglesia, le da órdenes a los discípulos que oren por Pablo y Bernabé, y sean enviados a evangelizar a los gentiles. Pero el primer gentil todos sabemos que fue en Hechos 10, Cornelio, evangelizado por Pedro. Porque Dios no se olvida de todo el pueblo, no se olvida. Quiere a los gentiles, quiere a los judíos. Bien. Entonces, los judíos y gentiles convertidos por Pablo hasta el año 60, se dan cuenta, van llenando el árbol del olivo. Van llenando el árbol del olivo. Las hojitas verdes son judíos. Las hojitas blancas son gentiles injertados en el árbol del olivo. Y esto tiene mucho que ver con los últimos tiempos. Y lo vamos a ver. Ahora, estamos nosotros viendo muchísimas escrituras en Génesis, escrituras en el Pentateuco. Vamos a ver escrituras que no las vamos a explicar, voy a mencionarlas en los libros de Amos, en el libro de Obadías, en el Nuevo Testamento. Luego vamos a ver escrituras en Hechos, escrituras en Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, que tiene que ver con lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y Dios da a la iglesia cristiana gentil una tarea, y que yo sé que ustedes la van a entender y ustedes la van a comenzar a implementar. Y como el libro de los Hechos, que es muy importante, explica que la iglesia debe siempre ser guiada únicamente por el Espíritu Santo. Nosotros los pastores no somos sino encargados. Ustedes son pertenencia de Jesús. Nosotros tenemos que discipularte, enseñarte que la Biblia.
Y cuanto más sepas la Biblia, vas a tener mayor convicción, mayor creencia, mayor fe de lo que estamos explicando. Muchos dicen, quiero tener fe. La fe no se construye, no se fabrica. La fe, dice la Biblia, que viene por el oír la palabra de Dios. Y que depende únicamente de cada uno de nosotros. El pastor puede orar mucho por ti, pero tu fe no se va a incrementar. Depende de ti. Ahora mire, este es un hecho natural, que tú, por tu cuenta, comiences a alimentarte tu espíritu con la palabra de Dios. Es un hecho natural que tienes que hacerlo tú. Y la Biblia en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 46, la Biblia dice, cuando los judíos estaban para cruzar el Jordán, ¿qué les dijo Dios? Primero ustedes pongan sus pies en el río Jordán, mójense los pies, hecho natural. Cuando obedecieron y lo hicieron, ¿qué pasó? El Jordán se abrió. Hecho espiritual. Dios le dijo a Moisés. Moisés decía, aquí tenemos el mar rojo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios le dice, ¿tú qué tienes en la mano? Una vara. Pues álzala. Álzala. Y haz como que estas aguas se van a retirar. Hecho natural. Esto es muy importante. Moisés obedece, lo hace, hecho natural. Luego viene ¿qué? Lo espiritual. Se abre el mar rojo. Y ellos cruzan. O sea, antes de que tú comiences a pedirle primero al Señor. Es como, Señor, tú me haces lo espiritual primero y después yo me ocupo lo natural. No funciona. Y yo he cometido, y muchos, Graciela, muchos hemos cometido ese error tantísimas veces. Pedimos lo que queremos, nos conviene, etc. Pero no leemos la Biblia, no oramos, no conversamos con nuestros corazoncitos a Dios. Y yo sé que los niños, los jóvenes sí lo hacen. Tú no necesitas ser pastor o un erudito para poder conversar con el Señor. Hazlo. Como lo hacía David cuando estaba pastoreando las ovejas, con tu corazón, con tus palabras. Y Dios va a hablar contigo. Hecho natural. Tú haces. Y después viene lo espiritual, muy importante. Bien. Ahora, quiero decirles, hay mucho por hablar en cada uno de estos slides. En el tabernáculo de David, la alabanza, como he visto, lo hacen ustedes. La forma como se glorificaba a Dios. Estaban trasladando el arca del pacto de Kiriat Jearim a Jerusalén. Segunda de Samuel dice que llevaban el arca los levitas. Aquí es una enseñanza extraordinaria. Hay que hacerlo de acuerdo al orden de Dios. Dios tiene un orden escrito en la Biblia. Estudia, aprende y haz lo que dice la Biblia. Ellos usaron un carro para trasladar el arca del pacto y no funcionó. La Biblia dice que son los levitas los que tienen que trasladarlo. Estoy hablando del inicio de aquí. Entonces, según Samuel explica que cuando llevaban el arca y caminaban 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descansaba el arca y ofrecían el sacrificio de un buey y una oveja. Otros 6 pasos, igualmente el mismo sacrificio. Es como cuando tú alabas al Señor, lo glorificas al Señor. Realmente trata de tener comunión en la alabanza, y ahí está Jesús presente.
Por eso cuando comencé le dijo, ahora Jesús para el mensaje se está retirando. Él viene y está presente en las alabanzas. Ahí está Jesús. Bien, entonces estábamos aquí. Bien, ¿qué sucede en el año 60? Pablo comienza a evangelizar judíos y gentiles. Y aquí ven ustedes más hojitas blancas gentiles que judíos. Gentiles comienzan a venir al reino de Dios. Los judíos también están viniendo, pero no en la misma proporción. Hasta el año 100, 200, 300. El cristianismo era el grupo más numeroso que existía en el mundo, en ese mundo. Era el más grande. Había una sola iglesia, unidad. No habían divisiones, no habían grupos. No había el grupo de Bernabé, el grupo de Pablo, el grupo de Silas, etc. Había una sola, en donde todos alababan a Cristo Jesús. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí va creciendo, judíos y gentiles hasta el año 100, imagínense, está llenecito el árbol. Es lo que expliqué, está en Romanos 9, ven acá, perdón. Ven aquí, Romanos 9, acá. ¿No? Y por supuesto que siempre hay ramas cortadas de los judíos, no todos venían, pero eran numerosísimos. Bien, ¿qué sucede en el año 325? En el año 325 viene Constantino, el emperador romano, dice que gana una guerra, viene la cruz, y él manifiesta que lo hizo por la cruz de Cristo y hace que el cristianismo sea legal, no los persiguen más, no los torturan más, no los matan más. Y él es el primer sumo pontífice, dice la historia. Y aquí se forma la iglesia católica. Y aquí es donde él mezcla todo el paganismo romano con el cristianismo y establece decretos, como por ejemplo, ya el Sabbat, que era la fiesta judía y cristiana hasta ese entonces, él lo pasa del sábado al domingo. Y quien no obedece, él comienza a perseguirlos y matarlos. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a perseguir a los judíos porque ellos se rebelan y no quieren celebrar su fiesta el domingo, sino dicen que quieren hacerlo el sábado. Muchos de los cristianos que quieren seguir a Jesús sinceramente tampoco quieren, digamos, adoptar las reglas del paganismo romano con Constantino. Y luego comienzan a ser perseguidos. Quien no obedece a Constantino los persiguen, los matan. Entonces aquí viene un remanente cristiano, y hay muchos judíos que o se convierten a la religión, en este caso, vamos a decir, católica, ¿no? Y hay muchos que ya no quieren saber nada con el grupo por los cambios que suceden. Dicen, nosotros seguimos con nuestra tradición del sábado, etc. Entonces, ¿qué sucede? Con las cruzadas y la Inquisición, el árbol del olivo comienza a ser mucho más escaso. Muy poquísimos judíos, porque son perseguidos. Si no te conviertes, mueres. Igualmente con los gentiles. Los remanentes cristianos, que son muy pequeños, escapan a Inglaterra, escapan a Francia, y los judíos también, digamos, van escondiéndose, desapareciendo porque son perseguidos. Bien. Dios quiere que este árbol del olivo esté lleno de gentiles y judíos, y formar una unidad. Y aquí estamos, fíjense ustedes, todavía en Romanos 9. Bien, ¿qué sucede? En el año 1948.
Ok, la pregunta es, ¿quiénes son los gentiles? Hay dos pueblos, como dije en un principio. El pueblo judío, que viene de la raíz de Abraham, su hijo Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú se rebela, vende su primogenitura a Jacob. Esaú forma las tribus de los edomitas. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y Dios le cambia de nombre y le dice, no te llamarás más Jacob, sino Israel. Ellos son los judíos. Todos que son aparte de los judíos son gentiles, todos. Los judíos solamente, Romanos 9, son aquellos que vienen de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Abraham tuvo más de un hijo, tuvo Ismael, pero no es el hijo de la promesa. De nuevo, este es un tema extraordinario. Me llevaría hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana si deseo explicárselos en detalle. Judíos, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, todos los que están fuera son gentiles. Nosotros somos uno de ellos. La verdad que yo me he gozado viéndolos. Qué lindo, qué hermoso. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar, como dice, digamos, la introducción que me hicieron, sobre los últimos tiempos. ¿Qué sucede en los últimos tiempos? Y le voy a decir que este mensaje, este servicio, está siendo grabado con 2 cámaras de alta resolución de 1080 y va a ser colgado en Elión, que es uno de los nombres de Dios, es el Ministerio Cristiano de Comunicación y Desarrollo Social. Y la página, digamos, la página para abrirla es, como ven al final, digamos, en la parte inferior izquierda, elion.org.pe. Ahí ustedes de aquí a una semana, 5 o 10 días, más o menos, este mensaje lo van a poder ver muchas veces. Y muchos mensajes relacionados, ¿no? Bien. Vamos a hablarles sobre el corazón de Dios. El Pentateuco son 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, en donde ya Dios comienza a hablar de 2 pueblos: del pueblo de Israel y de los gentiles, que no son judíos. Y Dios menciona que quiere a este pueblo juntos. Y también son los musulmanes. Y también son los hindúes. Y también son todos los que han nacido fuera de Israel. Los argentinos, los chilenos, los colombianos, los americanos, etc. Son gentiles. Que sí es muy numeroso, correcto. Pero Dios los quiere a todos ellos. Los quiere en el árbol del olivo. ¿Por qué? Aquí les doy un poquito más, y eso está explicado en Romanos 9. Las promesas de la Biblia solamente son para los judíos. Si encuentran ustedes en la Biblia que es para los gentiles también, les regalo un viaje a Estados Unidos. Ahora miren, les quiero explicar algo. Tienen una Biblia, presten una Biblia. Cualquier Biblia, una Biblia. Ana, ¿tú me ayudas? Mira, un ratito. Venga. Ok, sosténme la Biblia nomás. Ahora mira, vamos a suponer que acá tenemos el libro de los Hechos 15 y Hebreos. Ok, vamos a suponer que acá tenemos Hechos 15 y Judíos. Mira. Estas son la parte correspondiente que se escribió para los gentiles. De Hechos 15 a Hebreos. Es poquito. Todo el resto está escrito para los judíos. Todas las promesas más importantes para los judíos. O sea, la parte correspondiente a los gentiles es muy poquito.
¿Ok? Ahora, tú me dirás, ¿y nosotros qué? ¿Cómo recibimos esas promesas? Efesios 2:12 y Gálatas 3:29. ¿Qué dice? Efesios 2:12 y Gálatas 3:29. ¿Qué dice? Cuando tú te vuelves cristiano y eres de Cristo, tomas la ciudadanía de Israel. Efesios 2:12, Gálatas 3:29. Si eres de Cristo, condicional, perteneces al linaje de Abraham. O sea, eres ciudadano, injertado, judío, y recién ahí tienes derecho a las promesas de los judíos. Ahora, perdón. ¿Qué pasó? Están poniendo las escrituras. Correcto. Ahora mira, todo esto está grabado, lo pueden ver ustedes en elion.org.pe. Estoy mencionando las escrituras y de nuevo, les quiero explicar el plan de Dios de los últimos tiempos y la responsabilidad de la iglesia. Y luego también en la página web de Elión ustedes van a poder ver muchos mensajes similares, ¿no? Que tanto Graciela como yo los vamos explicando. Lo vamos explicando más despacito, ¿no? Bien. Bueno, espero que no estén confundidos, está clarito, ¿no? Esos son los judíos, son los gentiles. Ahora, en 1948 dice la Biblia que comienzan a renacer el árbol del olivo, comienzan a salir las primeras hojitas. Es cuando Israel se convierte en nación. Israel se convierte en nación. Ahora, es un hecho natural. Entonces muchos judíos comienzan a venir a Cristo. Muchos judíos comienzan a venir a Cristo, pero naturalmente en proporción con los gentiles es mucho menor. Bien, ¿qué sucede? En la Guerra de los 6 días, 1967, el hecho natural es que los judíos son atacados por los sirios, Jordania, Egipto y también los filisteos, y son atacados por Líbano, y quieren prácticamente sacarlos del territorio de Israel. Mira, la Biblia dice en Génesis 2 y 3 que Dios ha hecho un pacto incondicional con Israel. Génesis 15, incondicional. Y Dios está totalmente protegiéndolos todo el tiempo a los judíos. O sea, si tú peleas contra un judío, estás peleando contra Dios. ¿Quién gana? Los judíos. ¿Por qué? Dios está con ellos. Entonces, nosotros estuvimos en Israel y vimos los tanques que pelearon en esa guerra, los aviones en esta guerra del 67. Eran unos avioncitos como de juguete. ¿Y cómo te explicas que ellos destruyeron todos los aviones de Egipto, todos los aviones enemigos, como unos tanques destartalados? Yo siempre digo, ellos lanzaban un proyectil, el Espíritu Santo lo dividía en 20 y exterminaba 20 tanques enemigos. Y ganaron territorio cualquier cantidad, hecho natural. El hecho espiritual es que comienzan a venir más judíos al árbol del olivo, porque ellos dicen, el que nos ha hecho ganar la guerra es el Mesías, que esperan que vendrá, pero ya vino, es Jesús. Hecho espiritual, ojo, eso es muy importante. Primero es el hecho natural, estudia la Biblia, aumenta tu fe,
alaba al Señor, glorifica al Señor y después le pides. La Biblia en el libro de Juan dice, si tú estás en Jesús y sus palabras están en ti, que dice, pídeme lo que quieras y yo lo haré. Para tú estar en Jesús 100%, tienes que vestirte de Romanos 13:14. Y sus palabras en ti, estudiar la Biblia y tenerlas en ti, Antiguo y Nuevo Testamento. Este es otro problema con los pastores y las iglesias. Piensan que ya no se necesita el Antiguo Testamento. Ahí está Mateo 5:17. Ustedes tienen que estudiar la Biblia con referencias, digamos, del Antiguo Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento con el griego. Y te vas a dar cuenta realmente el verdadero contexto de la palabra de Dios. No quiero hacerlo muy difícil, pero es bastante sencillo. Si tú le pides al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, que te ilustre, que te revele. Lo consiguió David, lo consiguió Moisés, lo consiguieron todos los que escribieron los libros de la Biblia. En ese entonces no había universidad bíblica, no había nada. O sea que tú también lo puedes conseguir. Y yo sé que ustedes con ese deseo, con ese hambre, los niños, van a comenzar a recibir muchas bendiciones. Ok, les refresco un poquito más. Dios quiere en este árbol del olivo judíos y gentiles. Bien, ¿qué más? Luego viene... yo creo que está acá. Ok, en la actualidad solamente tenemos 4.5% de los judíos que aceptaron a Jesús. El 95.5% de judíos en el mundo todavía no acepta a Jesús. ¿Qué hay que hacer? Hay que evangelizar a los judíos, hacer algo. Ahora, fíjate, Dios usó a los judíos para comenzar a evangelizar a los gentiles. Y aquí estamos nosotros en Romanos 10 ahora. A partir de 1948 está Romanos 10. Y aquí viene una promesa. Ok. Este es el último slide. Viene una promesa que está en Romanos 11:25. Este es el único versículo que les voy a pedir que alguien lo lea. El único versículo. A ver, encuentren Romanos 11:25. O si no, lo pone acá. Romanos 11:25. Porque esto es clave. Este es el versículo clave que nos toca a la iglesia de Jesús el cumplirla. ¿Para qué? Los judíos evangelizaron primero a los gentiles, pero Dios dice, ahora, en los últimos tiempos, es la iglesia gentil la que tiene que evangelizar a los judíos y vengan al árbol del olivo. Bien, lo leemos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Exacto. Es bien difícil de comprender, pero es cierto. Para que no seáis arrogantes, está hablando a los gentiles, en cuanto a vosotros mismos. Porque ustedes dirán, yo conozco a Jesús. Como conozco a Jesús, soy más que los judíos. No. Dios dice que a propósito cegó el entendimiento de los judíos para dar oportunidad a los gentiles. Y más gentiles vengan a Cristo. Bien, ¿qué más? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte para no recibir a Jesús. El plan de Dios es, ahora doy oportunidad a los gentiles. Sí, hay más gentiles que judíos que creen en Cristo. ¿Qué más? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Dios va a usar a los gentiles para traer a los judíos a Cristo. Pero primero los gentiles tienen que llegar a la plenitud. Y ustedes, niños, jovencitos, jovencitas, están por el camino correcto. ¿Qué significa plenitud? Un aplauso a Jesús. Llegar a la plenitud es Romanos 13:14, vestirse de Jesús. El libro de Hechos capítulo 1 dice que Jesús, después que resucitó, comenzó a predicar el reino de Dios. Lleno Jesús de toda su plenitud, dice. Y que nosotros tomamos de esa plenitud para nosotros. ¿Cómo? Estudiando la Biblia. Bien simple. La importancia de estudiar la palabra de Dios. Llegas a tu plenitud y se cumple Hebreos 5:14 que dice: no te alimentes todo el tiempo de leche, y es tiempo que tú te comiences a alimentar de alimento sólido, como el que estoy explicando. Yo sé que estoy quizás dándoles una revelación de la Biblia en forma bastante rápida. Es alimento sólido. Se fundamenta con todas las escrituras, correcto. Fácil no es, pero estudiando, el alimento sólido que dice Hebreos 5:14 te va a ayudar para que tú ejercites tus sentidos. ¿Cuántos son? 5. Y tú puedas discernir la voz de Dios, la voz del enemigo. Identificar al Espíritu Santo, que es el que tiene que guiarte a ti. Plenitud de los gentiles significa que el pastor de la iglesia tiene que llegar a esa plenitud, ser guiado por el Espíritu Santo, igualmente los diáconos, igualmente los ancianos, y ellos hagan que la iglesia llegue a esa plenitud. Y mucho más fácil es hacerlo con los niños, los jovencitos. Nosotros ya, los que tenemos nuestra edad, es bien difícil que nos cambie, ¿sí o no? Pero obedece a la Biblia, lee la Biblia, obedece a la Biblia. Pide al Espíritu Santo revelación. El testimonio, aquí lo tiene, allá lo tiene. Testimonio de que leyendo la Biblia llegas tú a discernir, llegas a tu plenitud, que todavía no lo hemos alcanzado un 100%, pero vamos por ese camino. Entonces Dios va a dirigir la iglesia, Romanos 11:25, y Dios te va a decir a ti cómo tú vas a ser un instrumento de Dios para traer a los judíos a Cristo. Y te doy ideas. Dios te puede decir solamente ora, ora, para que Dios levante a siervos y llenen de la plenitud y hagan cierto trabajo. ¿Qué más? Ora por los judíos. Expande este mensaje. Ora por los judíos. Bendice a los judíos. Ora para que el gobierno de Perú en las Naciones Unidas vote a favor de Israel. Hasta ahora, Perú siempre ha votado en contra de Israel. Génesis 12, versículo 3, dice que si tú votas en contra de Israel, Dios te va a maldecir. Génesis 12, versículos 2 y 3, clave. Entonces Perú no está en la mejor situación con Dios por la ignorancia de la palabra de Dios. Ora para que nuestro país tome conciencia de lo importante que es Israel. Ora. Ora para que el Señor levante multitud de cristianos en diferentes niveles y ellos en alguna forma
lleguen a su plenitud y ellos puedan hablar de Jesucristo a los judíos. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos que propagar, predicar la palabra. La responsabilidad para judíos y cristianos fue esta: ser luz a los gentiles, predicar la palabra y conservar las escrituras. Para los judíos fue tener el linaje real para la venida de Jesús, que es lo único que cumplieron los judíos. No cumplieron con el resto de las tres cosas: luz a los gentiles, predicar la palabra, porque no lo hicieron, ellos lo hacían entre ellos, no lo hacían con los gentiles, y luego conservar las escrituras. Conservar las escrituras también lo hicieron bastante bien, digamos, pero esa es responsabilidad de la iglesia cristiana hoy día, y nosotros tenemos esa responsabilidad ante Dios. Entonces, si las iglesias son guiadas por el Espíritu Santo, la iglesia está llena de Dios, guiada por el Espíritu Santo, va a ser todo más fácil. Vamos a darnos cuenta que hay que básicamente predicar y dedicarnos al avance del reino de Dios. Son todos los cristianos, unidad de las iglesias y de los pastores, y que todos sean guiados por el Espíritu Santo. Ejemplo, Hechos 15. Lean Hechos 15, el versículo todo. En Hechos 15 es el primer congreso de Jerusalén, en el cual todos hablaban al principio ideas, hasta el versículo 9-10. Ahí habló Pedro. Pedro explica de la necesidad de evangelizar a los gentiles. Luego Jacobo se para y le da la solución a ellos, y le dice, la Biblia dice que hay que restablecer el tabernáculo de David, tenemos que traer nosotros a los judíos a Cristo, y para eso Dios va a usar a los gentiles 2000 años después. Y todos los oyentes conectados con el Espíritu Santo recibieron la convicción de que era así, y no hay discusión, aprobado. Cuando están todos conectados al Espíritu Santo y alguien habla, el Espíritu Santo te da la convicción de que es cierto, no hay discusión. ¿Te da cosas como son las cosas bien fáciles? Ahora miren, vamos al árbol del olivo. Cuando el árbol del olivo, ahora acá hay que estudiar Amos capítulo 9, versículo 12 al 15, Hechos 15, del versículo 19 en adelante. Hay que estudiarlo. Cuando los gentiles lleguen a la plenitud, ¿qué sucede? El árbol del olivo comienza a llenarse de las ramas naturales que son judíos. Y van a haber mucho más gentiles que también van a venir a Jesucristo. Entonces, en este árbol se van uniendo gentiles, que son ¿qué? Musulmanes, son hindúes, son chinos que alaban a digamos, a Buda, etcétera, etcétera, testigos de Jehová, etcétera. Entonces, ellos van a estar identificados con los judíos, y van a saber que los judíos es la nación preferida de Cristo, son las ramas naturales, y que ellos son simplemente injertados. Y yo estaba predicando esta parte en Bagua. 90% de la iglesia son agricultores, y les pregunto a los agricultores: si yo tengo un arbolito, cual sea que sea, le saco una rama, la dejo 2-3 días fuera, y luego la reinjerto en el árbol natural, en su árbol, y luego tomo rama de otro arbolito y lo injerto a ese árbol, y les pregunto a los agricultores: ¿cuál se desarrolla más rápido? Ellos no lo pensaron 2 segundos, me dijo las ramas naturales. Eso es lo que sucede en agricultura. Entonces,
Si la rama natural de los judíos es nuevamente injertada a su árbol, ellos van a alimentar el árbol. Y los gentiles no contribuyen en nada en el árbol. Al contrario, se benefician de la savia, del olivo, se benefician de la contribución de los judíos a ese árbol. ¿Qué dice Amos? ¿Qué dice Amos? Y por eso lo tengo bien claro aquí, Amos 9, 12 al 15. Dice que aquí se va a restablecer el tabernáculo de David. Cuando los judíos vengan, reciban a su Mesías Cristo, recibiendo a su Mesías Cristo, y a ellos van a tener o van a constituirse en el templo del Espíritu Santo, en el tabernáculo de David. Y en ese momento Dios va a dar una gran unción a los judíos. Va a haber una explosión de avivamientos, en el cual van a venir, por decirte, en una cruzada 200,000 judíos. Y levantar esa cosecha va a llevar cierto tiempo, pero antes que se levante toda la cosecha, dice que va a venir otro avivamiento. ¿Quiénes se benefician? Los gentiles, de esa unción que viene de los judíos. Segundo avivamiento, aquí se producen los grandes avivamientos que todo el mundo habla. Condición, los gentiles tienen que llegar a su plenitud. Aleluya. Y recién de aquí ya van a venir acontecimientos como el arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida. Es clave el restablecimiento del tabernáculo de David. Es clave que la iglesia cristiana tome conciencia de llegar a la plenitud y tenga una congregación llena de la plenitud de Cristo. Y yo veo que va a ser más fácil lograrlo con ustedes, con los niños, porque esto dice la Biblia. Revisen todas las escrituras y van a concluir en ello. Y van a ser grandes instrumentos de Dios. No piensen que si no hablan hebreo no pueden hacer. No. Dios les va a dar instrucciones a ustedes, qué hacer y cómo hacer. Y les pido disculpas porque me he extendido demasiado, pero no, en tiempo. No sé, depende de sus pastores, si tienen algunas preguntitas, yo con gusto, o lo postergamos, no sé. Yo acá estoy sujeto a sus pastores. Podemos hacer 5 minutos de preguntas, si hay preguntas. Bueno, para aquellos que están empapados con respecto a todo esto, estos son los temas que no se puede pasar por alto, ¿verdad? Muy bien, yo sé que algunos de ustedes han escuchado por primera vez, ¿amén? Y no están mucho familiarizados. Pero si hay alguna pregunta, sería bueno que el pastor 5 minutitos le vamos a dar, ¿amén? Si hay alguna pregunta, probablemente todo el tema que hemos estado hablando, y para que el pastor pueda resolver en el nombre de Jesús. No sé si tienen preguntas. Hermanita Linda, ¿tienes pregunta, hermanita Linda? Ok. ¿Tienen preguntitas? Yes. ¿Qué es un tabernáculo? Amén, muy bien. ¿Qué es un tabernáculo? ¿Qué es el tabernáculo? Una forma literal. No, esta es excelente pregunta. Mira, posiblemente de aquí a un año voy a traer el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés consistía en, digamos, una carpa muy grande. Hay una entrada, hay una fuente de sacrificios, luego había un lavacro para limpiarse antes de entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaban los panes sin levadura, estaba, ¿cómo se llama esto? La menora. Estaba la menora, es la menora. Candelabro. El candelabro, pero acá veo que son 1, 2, 3, 6, 7. Los judíos lo llaman menora. Menora. Tiene un significado extraordinario. De aquí podemos sacar enseñanza de 10 horas. Solamente una. Y Graciela va a mencionar algo posiblemente mañana.
Bueno, luego estaba digamos, el altar de incienso, donde se ofrecía incienso antes de entrar al lugar santísimo. Ahí había una cortina y detrás de la cortina estaba el tabernáculo. En el tabernáculo estaban, digamos, tres cosas. Una, los 10 mandamientos que representa el Padre. Dos, el maná, que representa a quién. El maná representa a el espíritu, a Jesús, que es el alimento espiritual. Y estaba la vara de Aarón que florecía, representaba el Espíritu Santo. Ese es el tabernáculo. Pero tú ahora lo tienes en ti. Adentro lo tenemos el tabernáculo. Gálatas 4:6 dice: si tú recibiste a Jesús, tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo. Tú eres el tabernáculo. Okay. Bueno, una aportación también, el tabernáculo era altamente acústico. O sea que, mire, era una carpa que tenía un espesor casi de 45 centímetros, hechos de pieles de cabras y un montón de cosas que son altamente acústicos. O sea que todo lo que conversaba el sacerdote con el Señor en el lugar santísimo, nadie lo escuchaba, hermano. Amén. Esa es la intimidad. ¿Ok? Ahora, cuando se construyó el templo, el sumo sacerdote entraba solamente al lugar santísimo una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, o sea, en la fiesta de expiación, una vez al año. Pero David ese tabernáculo lo trajo de la ciudad de Kiriat Jearim primero, y luego fue a la casa de Obed-Edom, y de Obed-Edom lo llevó a Jerusalén. Esa es la presencia viva de Dios. El tabernáculo. Cuando se construyó el templo, fue a su sitio. Pero ahí tenían la presencia de Dios continua, que tú la tienes, todos los que han recibido a Jesús la tienen. Un aplauso al Señor. Alguien en uno de estos, hermano, tiene que salir un poquito, por favor. Amén. Gloria a Dios. Ok. Acá hay una pregunta. ¿Cuál? ¿Alguna acotación? A ver. Ya. En el tabernáculo solamente podría entrar el sacerdote. Una vez al año, sí. Ya, pero nadie podía entrar porque antes era que si entraba alguien sin santificarse y entraba con pecado moría. Correcto. Correcto. Lo primero que hacía el sumo sacerdote, ofrecía sacrificios por él mismo, para estar totalmente santificado y limpio. Porque si él entraba y le ponían, digamos, en la túnica unas campanitas. Cuando se sonaban las campanitas es que él estaba todavía vivo. Pero si tenía algún pecado, él moría, ya no sonaban las campanitas. Entonces lo sacaban arrastrándolo fuera, ¿no? Entonces era el sumo sacerdote cuando se tenía el templo de Salomón primero, luego el segundo templo, que fue destruido por los romanos. Y Jesús dijo: ven ese templo, yo en 3 días lo levanto. ¿Qué significaba? Murió, fue enterrado, al tercer día resucita, viene el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, tú recibes a Jesús y tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo. Si esto tú lo entiendes, saltas, brincas, lo alabas al Señor hasta las 5 de la mañana. Qué lindo. No te cansas cuando estás ahí en el centro. Aquellos que han entendido realmente que soy el tabernáculo del Dios viviente. Amén. Entonces, como dijo usted, pastor, la Shekinah o la Shekinah, alguien me dijo en estos días, pastor, mire, tú tienes que procurar que la Shekinah esté en la iglesia del Señor, esté presente en la iglesia. No, yo creo que ese es un proceso, no es de la noche a la mañana, por supuesto, es un proceso de mucha constancia delante del Señor. ¿Tienes alguna pregunta? Yo quiero hablar algo al respecto. Una iglesia es suficiente 4 paredes.
Suficiente, está listo. Lo importante es llenarlo de templos del Espíritu Santo, llenos de Dios, es lo más importante. No que sea bonita, que sea grande, que sea preciosa, que tenga oro, no se necesita. Se necesita templos llenos de Dios. Gloria a Dios. Sabemos que el tabernáculo es una forma física, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Pero natural. Pero el tema está en que puede uno encontrar actualmente buscar eso, como aquellas personas que arqueólogos podrían encontrarlo, así igualmente como el Edén, como el jardín del Edén, de igual manera. Ahora mira, esto no está en la Biblia, pero yo creo que Dios no va a permitir que el tabernáculo, el verdadero, el real, esté andando por aquí y por allá. Cuando los judíos iban a una batalla así, llevaban el tabernáculo. Una vez los filisteos, digamos, ganaron la guerra y agarraron el tabernáculo y lo pusieron en su templo. Todos los ídolos dicen que cayeron al suelo y estaban prácticamente alabando al tabernáculo. Y como Dios no estaba conforme, les comenzó a hacer enfermedades a todos los filisteos y se dieron cuenta, hay que sacarlo. Lo sacaron y lo llevaron, digamos, en un carro nuevecito, lo mandaron a la tribu de Judá con una ofrenda de oro, Señor, perdónanos, no queremos que nos castigues más, pero no lo querían en la presencia de Dios, ¿no? Sí. El tabernáculo fue robado por los filisteos en el tiempo de David. No, el arca del pacto. El arca del pacto. Ahora sí, fue en el tiempo de Saúl. Saúl perdió la batalla y luego digamos, los filisteos tomaron el tabernáculo. Pero cuando David restableció el tabernáculo de David en Jerusalén, nunca perdió una batalla. Y conquistó a los edomitas, amonitas, edomitas, a los jordanos, a los sirios, a los de Líbano. Todos eran sus prácticamente esclavos en cierta forma, que le daban sus ofrendas, etc. y le pagaban, digamos, le pagaban un derecho. Y el imperio de David se extendía desde el Éufrates hasta el Negev. Era casi la promesa que le había dado Dios. Eso porque él puso primero a Dios en su vida, en la vida de Israel. Si tú lo haces, no te imaginas las bendiciones que te van a llevar. Bien. También para poderle al hermano, bueno, hay algunos arqueólogos que están investigando dónde se encuentran esos utensilios, ¿no?, que estaban ahí. Probablemente algunos tienen alguna definición que en el lugar donde se construyó el tabernáculo, el último, ¿verdad?, ellos creen que está a 30 metros hacia abajo. Entonces, como hay leyes ahí en Israel que prohíben eso, no pueden excavarlo. Aunque algunos tienen ganas de hacer excavaciones, ¿no?, y poder así encontrar algo en ese sentido. Pero yo creo que Dios ha guardado para el tiempo, el último tiempo, en el cuanto al Apocalipsis. Muy bien. Bueno, ¿tiene pregunta, hermano? Denle el micrófono para que se grabe también. Venga, pastor. Venga para acá. Pastor, usted hablaba sobre de dos avivamientos que va a haber, ¿no? En Mateo 24 habla de las señales del fin, ¿no? Habla de nación contra nación, reino contra reino que se levantará. Habla que el amor de muchos, ¿no?, se enfriará. Habla sobre también de la persecución, ¿no? Y todo eso vemos que ya se está dando hoy en día. La apostasía también se está dando, ¿no? Entonces mi gran pregunta es, nosotros prácticamente estamos a puertas ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque usted habló de dos avivamientos, y esos avivamientos parece que en cualquier momento se va a dar. El avivamiento de los gentiles y luego el avivamiento de los judíos.
¿no? Entonces, una vez que estos dos avivamientos se den, ¿inmediatamente se puede dar ya el arrebatamiento? Esa es mi pregunta. El último slide, el último. Gracias. Ahora mire, el tiempo de Dios, cuando Dios dice 1000 años, representa un día. O sea, posiblemente estamos viviendo un tiempo que está cercano, quizás una hora, a los acontecimientos que usted menciona como, digamos, el arrebatamiento. Pero ¿cuántos años representa una hora? Según el calendario judío, estamos en este momento en el año 5778. Para el final del siglo, ¿cuántos años faltan? 222. ¿De acuerdo? Ok. Dios nos da mucho tiempo para que nosotros cumplamos lo que Él quiere que se cumpla. Entonces, esos son señales antes del fin, que sí lo sabemos posiblemente ya hace 200, 300, 400 años antes, desde el año 1800, 1900, ya sucedían esas señales. Antes que venga Jesús hubo un tiempo de silencio. ¿Cuántos años? 400. Pero los dos avivamientos son cuando se cumpla lo que dijo Amos. Tienen que leer Amos. Que tiene que restablecerse el tabernáculo de David cuando ya Dios envíe una unción a los judíos. Primero, los judíos siempre son preferenciales, no a los gentiles. Entonces, dice la Biblia que cuando ellos reciban una unción preferencial, van a ver un gran avivamiento, porque el que dice va a sembrar, el que cosecha va a alcanzar al sembrador. O sea, nos llevaría una hora en que yo les enseñe tanto Amos como Hechos 15. Entonces, ahí se restablece el tabernáculo de David. De esa unción, ¿quién se beneficia? Los gentiles. Segunda prioridad. Primero es judíos, después son los gentiles. Ahí están los dos avivamientos. ¿No? Muchísimas gracias, pastor. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a Entonces, mi gran pregunta es, nosotros prácticamente estamos a puertas ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque usted habló de dos avivamientos, y esos avivamientos parece que en cualquier momento se va a dar. El avivamiento de los gentiles y luego el avivamiento de los judíos, ¿no? Entonces, una vez que estos dos avivamientos se den, ¿inmediatamente se puede dar ya el arrebatamiento? Esa es mi pregunta. El último slide, el último. Gracias. Ahora mire, el tiempo de Dios, cuando Dios dice 1000 años, representa un día. O sea, posiblemente estamos viviendo un tiempo que está cercano, quizás una hora, a los acontecimientos que usted menciona como, digamos, el arrebatamiento. Pero ¿cuántos años representa una hora? Según el calendario judío, estamos en este momento en el año 5778. Para el final del siglo, ¿cuántos años faltan? 222. ¿De acuerdo? Ok. Dios nos da mucho tiempo para que nosotros cumplamos lo que Él quiere que se cumpla. Entonces, esos son señales antes del fin, que sí lo sabemos posiblemente ya hace 200, 300, 400 años antes. Desde el año 1800, 1900 ya sucedían esas señales. Antes que venga Jesús hubo un tiempo de silencio. ¿Cuántos años? 400. Pero los dos avivamientos son cuando se cumpla lo que dijo Amos. Tienen que leer Amos.
que tiene que restablecerse el tabernáculo de David cuando ya Dios envíe una unción a los judíos. Primero, los judíos siempre son preferenciales, no a los gentiles. Entonces, dice la Biblia que cuando ellos reciban una unción preferencial, van a ver un gran avivamiento, porque el que dice va a sembrar, el que cosecha va a alcanzar al sembrador. O sea, nos llevaría una hora en que yo les enseñe tanto Amos como Hechos 15. Entonces ahí se restablece el tabernáculo de David. De esa unción, ¿quién se beneficia? Los gentiles. Segunda prioridad. Primero es judíos, después son los gentiles. Ahí están los dos avivamientos. ¿No? Muchísimas gracias, pastor. Vamos a en el nombre de Jesús y vamos a